Píldora de Fe, un programa de la radio anglicana. Buenos días, hermanos y hermanas, amigos. Os habla el reverendo Miguel Ángel Pino. Seguimos con nuestro recorrido por el Evangelio según San Marcos. Y hoy leemos el pasaje que se encuentra en Marcos capítulo 7, versículos del 1 al 8a, luego 14 y 15 y 21 y 23. Dice así: En aquel tiempo se acercó Jesús a un grupo de fariseos con algunos letrados de Jerusalén, y vieron que algunos discípulos comían con manos impuras, es decir, sin lavarse las manos. Los fariseos, como los demás judíos, no comen sin lavarse antes las manos, restregando bien, aferrándose a la tradición de sus mayores, y al volver de la plaza no comen sin lavarse antes y se aferran a otras muchas tradiciones de lavar vasos, jarras y ollas. Según eso, los fariseos y los letrados preguntaron a Jesús: ¿por qué comen tus discípulos con manos impuras y no siguen tus discípulos la tradición de los mayores? Y él les contestó: bien profetizó Isaías de vosotros, hipócritas, como está escrito: este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. El culto que me dan está vacío, porque la doctrina que enseñan son preceptos humanos. Dejáis a un lado el mandamiento de Dios para aferraros a la tradición de los hombres. En otra ocasión llamó Jesús a la gente y les dijo: escuchad y entended todos. Nada que entre de fuera puede hacer al hombre impuro. Lo que sale de dentro es lo que hace impuro al hombre, porque de dentro del corazón del hombre salen los malos propósitos, las fornicaciones, robos, homicidios, adulterios, codicia, injusticia, fraudes, desenfreno, envidia, difamación, orgullo, frivolidad. Todas esas maldades salen de dentro y hacen al hombre impuro. Los cristianos de la primera y de la segunda generación tenían un recuerdo de Jesús, no tanto como una persona religiosa, sino más bien como un profeta que denunciaba abiertamente y con valentía los peligros y las trampas de toda religión. Y es que lo suyo no era una observancia piadosa por encima de todo, sino más bien una búsqueda apasionada de la voluntad de Dios. En el Evangelio de Marcos, que se piensa el más antiguo y directo, se nos presenta a Jesús en conflicto, fijaros, con los sectores más piadosos de la sociedad judía. Entre sus críticas más radicales destacamos dos. Por un lado, ese escándalo de una religión vacía de Dios. Por otro, el pecado de sustituir su voluntad por tradiciones humanas al servicio de otros intereses. Es así que Jesús nos cita al profeta Isaías con esas palabras de: este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. El culto que me dan está vacío porque la doctrina que enseñan son preceptos humanos. Luego Jesús va a denunciar también claramente dónde está la trampa. Dejáis a un lado el mandamiento de Dios para aferraros a la tradición de los hombres. Ese es el gran pecado. Una vez que se han establecido nuestras normas, nuestras tradiciones, podemos terminar colocando en el lugar que solo debería de ocupar Dios esas normas y tradiciones. Las ponemos por encima incluso de su propia voluntad, y es algo así como que no debemos de pasar por alto la más mínima prescripción, aunque vaya contra el amor y haga daño a las personas. En esa religión, tenemos que decirlo alto y claro, lo verdaderamente importante no es Dios entonces, sino más bien otro tipo de intereses. Honramos a Dios con los labios, pero nuestro corazón puede estar lejos de Él. Se pronuncia un credo obligatorio como el que hacemos todos los domingos, pero se cree en lo que finalmente conviene. Se cumplen ciertos ritos, ciertas liturgias, pero no hay obediencia a Dios mismo, sino más bien a los hombres. Y poco a poco olvidamos a Dios. Y luego, tristemente, nos olvidamos que lo hemos olvidado. Así estamos empequeñeciendo el Evangelio para no tener que convertirnos demasiado. Orientamos la voluntad de Dios hacia las cosas que nos interesan para no tener que convertirnos demasiado, y olvidamos su exigencia absoluta de amor. ¿Pudiera ser este hoy nuestro pecado en las iglesias? Agarrarnos como por instinto a una religión desgastada, sin fuerza, para poder transformar nuestras vidas. Agarrarnos y en vez de seguir honrando a Dios solo con los labios, resistirnos a la conversión y vivir olvidados del proyecto que Jesús nos dejó, la construcción de un mundo nuevo según el corazón de Dios.
Y esto nos pone en la situación: ¿estaremos con el corazón lejos de Dios? Y aunque se habla mucho de la secularización, de la pérdida de fe, de que la gente sigue siendo en general bastante religiosa, se dice, y probablemente mucho más religiosa de lo que se piensa. Baste observar cómo en determinadas iglesias se siguen bautizando a los niños, enterrando a sus muertos, celebrando bodas. Pero el hecho está ahí, la fuerza de la costumbre, que es grande, los convencionalismos sociales que se imponen. Y por otra parte, se busca de alguna manera estar a bien con Dios y contar con su protección divina. Pero de hecho, estas celebraciones, estos cultos, no son de verdad un encuentro sincero con Dios. Y cuando en la comunidad cristiana se dan orientaciones para celebrar la liturgia con más verdad, o cuando el presbítero trata de ayudar a vivir la celebración de manera más responsable, entonces se le pide que no moleste tanto, que termine lo más pronto posible su predicación, que siga administrando los sacramentos como se ha hecho toda la vida. Lo que realmente importa es el vestido de la niña, la foto de los novios, las flores del altar o el vídeo de la ceremonia. Que todo salga muy bonito y muy emocionante, muy tierno. Y sería necesario repetir en medio de estas celebraciones las palabras de Isaías citadas por Jesús: el culto celebrado de manera rutinaria y vacía en la sociedad judía. Así dice el Señor: este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. El culto que me dan está vacío. Terminamos diciendo que el culto agrada a Dios cuando se produce en él un verdadero encuentro con el Señor, cuando experimentamos con alegría, con gozo, ese amor salvador, y cuando escuchamos su llamada a vivir una vida más fiel y acorde al Evangelio de Jesús y a su proyecto del reino de Dios. Amén.